Bitcoin tiene muchos sobrenombres. Dicen que es oro digital o también es un activo digital. Dicen que es una criptomoneda. En inglés es Digital Cash, Resistance Money o mi favorito, Freedom Money. Pero pues todos estos sobrenombres no me dicen mucho realmente de qué es Bitcoin o cómo funciona. Solo parecen el eslogan de otro producto más entre cientos de productos que nos están tratando de vender todos los días. Entonces, pues, ¿qué diablos es Bitcoin? En pocas palabras, Bitcoin es dinero. Y no hay que olvidar que hay muchos tipos de dinero con diferentes características que van tomando diferentes roles en nuestra economía. Tenemos dinero en efectivo, tarjetas de crédito, transferencias bancarias, oro. Y que bueno, usar oro como dinero es una herencia de nuestros antepasados, porque pues aunque no lo usemos ahorita tan comúnmente en el día a día para comprar o vender cosas, sigue siendo una parte muy importante de nuestro sistema económico. Y también es una evidencia de cómo el dinero va evolucionando con el tiempo. A grandes rasgos, podemos decir que hemos pasado de usar lo que es conchas y granos de café como dinero, a después a utilizar sal como dinero, que de ahí viene la palabra salario. Después oro y metales preciosos. Después tuvimos lo que ya era el dinero en efectivo como lo conocemos actualmente. Las tarjetas de crédito, que eso pues se salieron al público hace apenas 70 años o un poco menos. Y más recientemente tenemos Bitcoin. Ahora, Bitcoin no es único y diferente porque sea dinero digital. Es único porque a pesar de ser dinero digital, no necesita intermediarios. ¿Y qué son los intermediarios? Bueno, existen tres tipos. Tenemos a los gestores, a los mediadores y a los distribuidores. Los gestores son los que guardan y protegen tu dinero, también te pueden ayudar a invertirlo y en pocas palabras pues son los bancos tradicionales que utilizamos, es donde recibes tu nómina o el banco donde depositas y sacas dinero. Los mediadores son las aplicaciones o las redes de pagos en línea como Visa y Mastercard. También tu banco puede ser tu mediador si lo utilizas para hacer transferencias bancarias. Y los distribuidores son los que generan y distribuyen el dinero. En este caso, pues los distribuidores son los bancos centrales, que son los que tienen el poder de imprimir dinero. Como Bitcoin no tiene intermediarios, esto lo convierte en la primera infraestructura pública de pagos en línea en el mundo. ¿Y esto qué quiere decir? Podemos compararlo un poquito con el Internet, porque el Internet es una infraestructura pública de comunicación. En la red de Internet puedes mandar y recibir información, así como en la red de Bitcoin puedes mandar y recibir dinero. Puedes mandar y recibir Bitcoin. Los ingenieros que crearon el Internet no son los dueños del Internet. No se benefician personalmente por el uso del Internet, no cobran regalías, no tienen privilegios especiales y en pocas palabras pues no tienen el control de la red y no pueden controlar la información que fluye a través de la red. Porque pues el Internet no es una empresa y aunque muchos proveedores de Internet sí lo son, el Internet en sí es un bien común. Ahora, por otro lado, el creador o la creadora o los creadores de Bitcoin, porque no sabemos quién lo creó, es anónimo, tampoco es dueño de Bitcoin. No tiene privilegios especiales, no cobra regalías y simplemente no controla la red. Bitcoin es un bien común, es una tecnología que le pertenece a todos, así como el Internet es un bien común. ¿Qué es lo bueno de que entonces Bitcoin no tenga intermediarios? ¿Cuáles son las ventajas o en todo caso cuáles son los problemas de tener intermediarios? Y la cosa es que cada uno de los intermediarios que utilizamos tienen uno o más tipos de riesgos asociados con ellos. Tienes que confiar en que estos intermediarios van a manejar tu dinero de manera responsable y lo van a proteger. Para empezar tenemos a los gestores, ¿no? La realidad es que pues los bancos no siempre manejan tu dinero de manera responsable y esto es porque el dinero que tú depositas en el banco ellos lo utilizan para prestárselo a otras personas. Por eso los bancos están dispuestos a no cobrarte una cuota siempre y cuando mantengas un balance mínimo al mes o siempre y cuando ahí te estén pagando tu nómina. Porque aunque tú no les pagues nada directamente, ellos van a tomar tu dinero, lo van a prestar y de ahí van a sacar ganancias. Porque
Pues los bancos son un negocio y así como son un negocio, pueden quebrar. Tenemos muchos ejemplos alrededor del mundo de cuando esto ha pasado, pero pues más recientemente, en el 2023, el banco de Silicon Valley Bank de Estados Unidos quebró. También en México en el 2020 fue el banco FAMSA. Y pues, ¿qué pasa cuando un banco se declara en bancarrota? Cuando un banco se declara en bancarrota, una parte de tu dinero va a estar protegida, va a estar asegurada. En México, por ejemplo, un banco como HSBC o Citibanamex va a estar protegido, tu cuenta va a estar protegida por hasta 3.3 millones de pesos aproximadamente. En cambio, si no es un banco como tal y es una SOFIPO, que es una sociedad financiera popular, como Nu, va a estar protegida por hasta 200,000 pesos aproximadamente. Esto quiere decir que si tienes tu dinero en Nu y se va a la quiebra, vas a recuperar solamente 200,000 pesos como máximo. Si tenías más de 200,000 pesos, pues todo ese dinero que superaba el límite lo puedes dar por perdido. Se supone que los bancos bien establecidos o los bancos más grandes van a ser más seguros, pero cuando hay una crisis económica, cuando hay una depresión económica, tampoco es raro que muchos de estos bancos que se suponen que están bien establecidos empiecen a fallar y empiecen a declararse en bancarrota. Pero no solo corres el riesgo de que tu banco se quede sin dinero durante una crisis económica, los gestores, tu banco, también tiene el poder de congelar tus fondos. Ya sea por razones legítimas, porque tal vez, no sé, puede que estés involucrado en actividades ilegales, estés haciendo fraude o algo similar, o simplemente porque el gobierno se lo pide. En el 2022, por ejemplo, el gobierno de Canadá congeló las cuentas de las personas involucradas en las protestas de los camioneros que se oponían a las restricciones relacionadas con el COVID. Independientemente si estás de acuerdo o no con lo que estos camioneros estaban protestando, pues el hecho de que un gobierno congele sus fondos y no los deje acceder a su dinero por ejercer su libertad de expresión ya es algo preocupante. Hablando de mediadores, que son el segundo tipo de intermediario que mencioné, estos no siempre son tan evidentes, pero están presentes en todas nuestras transacciones de dinero digital, excepto las de Bitcoin. Digo digitales porque para pagar con dinero en efectivo no necesitas mediadores, porque simplemente pues tú le das el dinero en efectivo al vendedor directamente. Pero cuando pagas con la aplicación de tu banco, por ejemplo, el dinero no va directamente de tu cuenta a la cuenta del vendedor. Pasa por una serie de filtros que podrían bloquear la transacción. El equivalente a pagar con dinero en efectivo y tener un mediador sería como tener a un representante del banco entre tú y el vendedor que va a tomar tu dinero para él dárselo al vendedor. Solo que antes de darle el dinero va a anotar el folio, la fecha, la hora, la ubicación, los nombres y cuánto pagaste. Además, el mediador va a tener el poder de bloquear la transacción y decidir no completar el pago. Me ha pasado más de una vez que mi banco no me deja hacer un pago simplemente porque estoy comprando en un sitio web que no había comprado antes tal vez y se marca como una transacción sospechosa. O tal vez estoy tratando de utilizar mi tarjeta de crédito en el extranjero y no me deja hacer la transacción porque también lo marca como una transacción sospechosa. Incluso a veces te ponen límites en la cantidad de dinero que puedes gastar en un solo pago con tu tarjeta de crédito. Y aunque estos son de alguna manera pues medidas de seguridad, también es muy frustrante que tú, si sabes que estás cuidando tu dinero y lo estás usando correctamente, no te dejen hacer el pago y tengas que pues tratar de pagar con otras tarjetas o tratar de pagar con dinero en efectivo, o si de plano no tienes otras opciones, pues marcarle al banco para que te dejen completar el pago, para que te dejen usar tu propio dinero. Y si tú y el vendedor usan diferentes bancos, entonces la cantidad de intermediarios aumenta. Ya no solamente es el representante de tu banco, pero también el representante del banco de él. Y pues esto solo aumenta si ya empezamos a hablar de pagos internacionales, porque solamente hay más intermediarios en una transacción. Y los intermediarios van a utilizar toda la información de tus transacciones para perfilarte. Acumulan esta información de todas tus transacciones y van a saber pues qué compras, cuándo lo compras, el precio que pagas y todo esto pues puede revelar mucho de ti. Ellos, los mediadores, lo van a utilizar esta información para su propio beneficio
o pueden vender la información a otras personas, empresas de marketing, a otros bancos para que ellos la utilicen. Y por último tenemos a los distribuidores, que son el tercer tipo de intermediario. Este es el intermediario más poderoso de los tres. Dijimos que con el dinero en efectivo no necesitas mediadores porque pues los pagos los haces directamente con el vendedor. Y los gestores no son indispensables porque bien podrías decidir tú guardar tu propio dinero en una caja fuerte en tu casa en lugar de ir a depositarlo al banco. Pero como seguimos hablando de dinero en físico, la desventaja de no tener mediadores es que los pagos tienen que ser en persona. Y la desventaja de no tener un gestor es el riesgo que tú asumes de guardar tu propio dinero porque bien lo podrías perder o te lo podrían robar o simplemente se vuelve inconveniente cuando se trata de grandes cantidades de dinero. Pero aunque no tengas mediadores o gestores, no te salvas de tener intermediarios porque tu dinero en efectivo sigue dependiendo de los distribuidores, que son los que generan este dinero y sin ellos no existiría. Y los distribuidores tienen el gran poder de imprimir dinero. Formalmente se le llama inflación monetaria. ¿Cuánto dinero pueden imprimir? Pues lo que ellos quieran, realmente no hay un límite. Mientras más dinero imprime el Banco Central, menos vale el dinero que tienes ahorrado. El valor que pierde tu dinero con la inflación no solo desaparece, está cambiando de manos. Cuando un distribuidor no es responsable manejando el dinero e imprime dinero en exceso, la moneda entra en un periodo de hiperinflación y si no se controla puede llegar a colapsar. Todo el dinero fiat a lo largo de la historia ha colapsado eventualmente, porque bien pueden mantenerse relativamente estables por cientos de años, pero solo necesitan un periodo de malas decisiones por parte del distribuidor para que su valor caiga a cero. El dinero fiat es aquel que depende completamente del distribuidor. El oro no depende de un distribuidor porque ya está distribuido en el planeta de manera natural y nadie puede obtener más fácilmente. Se requiere de un esfuerzo considerable para minarlo o mucha suerte. Como consecuencia podemos ver que el oro ha mantenido e incluso aumentado su valor a lo largo de la historia. Hay un grupo de imágenes que se hicieron virales durante uno de los periodos con más inflación en Venezuela, en donde se mostraba la enorme cantidad de billetes que se necesitaban para comprar los bienes más básicos. Al punto en el que un billete valía más como materia prima, como papel, de lo que valía como dinero. Como consecuencia de esta inflación, el gobierno de Venezuela hizo un cambio de expresión monetaria. Esto básicamente quiere decir que desde el 2021 un bolívar nuevo equivale a 1 millón de bolívares viejos. Les quitaron 6 ceros. Si esto te suena familiar, es porque México hizo lo mismo en el 93. Después de un periodo con altos niveles de inflación en los 80s, se lanzaron los nuevos pesos mexicanos, donde un peso nuevo valía 1,000 pesos viejos. Le quitaron 3 ceros al peso. Esto lo hacen en parte para disimular un poco la inflación, pero también porque se vuelve inconveniente tener un dinero con tantos ceros. Aquí tengo un billete de una moneda que colapsó hace relativamente poco. Este es un billete de 20 billones de dólares de Zimbabue. Los dólares de Zimbabue se dejaron de imprimir en el 2009 y dejaron de circular completamente como dinero en el 2015. Este billete se imprimió en el 2008, en uno de los periodos de tiempo con mayor inflación para Zimbabue, justo antes de que su moneda colapsara. Y ni siquiera es la denominación más alta. Llegaron a imprimir billetes de trillones de dólares. Como su dinero colapsó y ya no sirve para nada, tuvieron que recurrir a usar el dinero de otros países. Cuando tu dinero depende de un distribuidor, en el mejor de los casos, estás perdiendo dinero poco a poco, como guardar agua en un tinaco con goteras. En el peor de los casos, si tienes la mala suerte de pasar por un periodo de hiperinflación, tu dinero puede llegar a perder prácticamente todo su valor. En teoría, el oro es una solución al problema de los intermediarios, pero no deja de ser una solución parcial porque ya no es suficiente para el mundo digital en el que vivimos. Ahora necesitamos una solución para el dinero en el mundo digital. Necesitamos Bitcoin. Para entender cómo funciona Bitcoin, tenemos que entender el problema que resuelve. La cosa es que Bitcoin resuelve muchos problemas al mismo tiempo. Esto lo hace un poco complicado de entender y complicado de explicar. Pero vamos a empezar con las bases que ya sentamos de los intermediarios, porque principalmente resuelve el problema de los intermediarios en el mundo digital. Cómo tener dinero digital sin gestores, cómo hacer pagos en línea sin mediadores y cómo crear dinero digital sin un distribuidor central. Para el 2007, el mundo ya llevaba más de 10 años atravesando una transformación digital. Más de 10 años con acceso al Internet. La idea de tener algún tipo de dinero digital sin intermediarios nació tan pronto como nació el Internet, pero nadie había encontrado la manera de hacerlo realidad. Después de varios intentos fallidos, hubo quienes llegaron a considerar
que tal vez era algo imposible, simplemente porque el mundo digital no sigue las mismas reglas del mundo físico. En el mundo digital es extremadamente fácil hacer copias de todo tipo de información, imágenes, archivos, videos, software, etc. En el mundo físico, un billete impreso por el gobierno o una moneda de oro son por sí mismos una prueba física de que son reales y válidos. Falsificar billetes o monedas no es imposible, pero sí es complicado. En cambio, duplicar un archivo digital solo requiere presionar un par de teclas y prácticamente no hay un límite para cuántas copias podrías hacer. Entonces, el dinero digital no podía ser algún tipo de archivo que mandas y recibes por medio del Internet. Un dinero que se puede copiar fácilmente por todos pierde su función. ¿Por qué trabajaría por dinero que puedo copiar y pegar cuantas veces quiera en mi computadora? Tener dinero digital con intermediarios es bastante más sencillo. Solo necesitas una base de datos y alguien responsable de administrarla. La base de datos es el registro que dice cuánto dinero tiene cada quien y los movimientos que han hecho. Si envío o recibo dinero, mi banco como intermediario es el responsable de actualizar el balance de mi cuenta y asegurarse que la información sea correcta. Este registro entonces debe estar respaldado y altamente protegido contra hackers y todo tipo de ataques porque un solo error en la información puede salir muy caro. Aquí podemos encontrar la información de muchas personas y los ahorros de toda su vida pueden estar ahí. Para las transacciones entre bancos diferentes, los bancos se tienen que coordinar entre ellos. Mi banco no puede cambiar el balance de la cuenta de otro banco. Cada uno es responsable de su propio registro. A su vez, el Banco Central de cada país lleva el registro principal del dinero al que cada uno de los bancos le rinde cuentas. Entonces, los bancos tienen el registro de las cuentas de los usuarios y el Banco Central tiene el registro de las cuentas de los bancos. Pero entonces, ¿cómo le hace Bitcoin para tener un dinero digital sin intermediarios? Bitcoin toma esta misma idea de tener un registro oficial del dinero que existe en el dinero digital con intermediarios, pero en lugar de ser un registro privado que es administrado por un banco, lo convirtió en un registro público que puede ser administrado por la red de manera descentralizada. Hacer esto con una base de datos convencional no era posible porque no hay un mecanismo de consenso. Una vez que haces una base de datos pública, no hay manera de saber cuáles cambios son legítimos o cuál de todas las copias es la versión oficial. Bitcoin lo hace posible porque utiliza un nuevo tipo de base de datos con características únicas. Entre estas características es que es prácticamente imposible de modificar o borrar la información que ya existe. Tiene un mecanismo de consenso para agregar información, entonces no es tan fácil, no porque tengas acceso a la base de datos puedes hacer los cambios que quieras. Y además es muy fácil identificar cuál es la copia oficial. Entonces siempre es fácil saber cuál es el registro original, cuál es el registro oficial del dinero de Bitcoin. Este tipo de base de datos se llama blockchain y funciona gracias a la criptografía. Se llama blockchain porque puedes visualizar su funcionamiento como una cadena de bloques. Pero en lugar de una cadena de bloques vamos a pensar en la blockchain como un libro. Porque aquí en este libro cada hoja va a ser el equivalente a un bloque en la cadena. Este libro es el registro oficial de Bitcoin, donde podemos encontrar una lista de todas las transacciones que se han hecho a lo largo de la historia desde que empezó Bitcoin. Entonces, no puedes modificar la información de las hojas que ya están escritas en este libro, solo puedes agregar nuevas hojas al final. No puedes arrancar o modificar una hoja que ya fue escrita porque la red se va a dar cuenta rápidamente de que es un libro alterado, de que es un libro que fue manipulado. Y aunque puede haber muchas copias del libro, hay una regla sencilla para saber cuál es el oficial. Esta regla es que el libro que tenga más hojas es el oficial. Vamos a entender un poquito más cómo funciona esto, ¿no? Cómo funcionan las transacciones en Bitcoin a través de este registro oficial que es el libro. Y pues básicamente tenemos tres roles en la red de Bitcoin, que son los usuarios, los mineros y los nodos. Los usuarios son las personas que usan la red para mandar y recibir Bitcoin usando sus monederos digitales. Los mineros son los que publican las transacciones y reciben Bitcoin como recompensa. Y los nodos son los que auditan y propagan la información. Entonces, son los que están revisando que la información sea correcta, que no sea manipulada
y que una vez que exista una nueva versión del libro con una hoja nueva, propaga la información a los demás nodos. También podemos pensar en estos roles como escritores, editores y auditores, ¿no? Cuando un usuario, que es el escritor, quiere hacer una transacción, escribe en un archivo toda la información necesaria, que es pues, cuánto Bitcoin se va a transferir, el número del monedero que está enviando el Bitcoin, el número del monedero que recibe el Bitcoin, la tarifa que quiere pagar por la transacción y una firma que lo identifique como el dueño del monedero que está enviando el dinero. Que esta firma digital pues es básicamente como una contraseña. Y esta contraseña solo la va a tener el dueño de ese monedero. Una vez que el usuario escribió toda esta información, entrega el archivo a los editores, que son los mineros, para que le ayuden a publicar la transacción. Los mineros se encargan de escribir todas las transacciones que quepan en una hoja para poder publicarla en el libro oficial, en el registro oficial de Bitcoin. Y para llevar un control de las transacciones, la red solo permite la publicación de una hoja por cada 10 minutos en promedio. Todos los mineros de la red están compitiendo por ganar el privilegio de publicar la siguiente hoja del libro. Compiten porque el ganador recibe Bitcoin como recompensa. Parte de la recompensa son las tarifas que los usuarios pagan. A los mineros se les paga porque es el rol que más trabaja. Es el rol que más invierte en energía y en trabajo para el funcionamiento de la red. Y porque como resultado de su trabajo la red se vuelve más segura. Mientras más mineros estén compitiendo, más segura va a ser la red de Bitcoin. Los nodos, que son los auditores, son los encargados de hacer una copia del libro y asegurarse que todas las transacciones sean válidas. Y además, pues van revisando todas las nuevas transacciones que los mineros quieren publicar. Si alguna de las transacciones es inválida, el nodo rechaza la hoja entera y alerta a los demás nodos de que hay un minero que está intentando publicar algo erróneo y pues, por ejemplo, si en una de las transacciones el minero escribe una transferencia en la que alguien intenta enviar más Bitcoin del que tiene disponible, pues es una transacción inválida y se rechaza. Cuando la transacción sí es válida, cuando toda la hoja tiene información correcta, pues el nodo también lo valida, confirma que se puede agregar al libro y propaga la información a todos los demás nodos para que sepan que ya hay una nueva hoja en el libro oficial. Aunque los nodos también ayudan con la protección de la red, no se les paga porque su trabajo es mucho más fácil que el de un minero. Además, los nodos no compiten entre sí, están colaborando por un interés común que es el de mantener la seguridad y la integridad de la red. Idealmente, cada usuario debería hacer su propio nodo, así yo cuando me conecto a la red puedo correr mi propio nodo y verificar que estoy haciendo transacciones en el libro oficial de Bitcoin. Y es pues tecnología que está disponible y que está al alcance de todos. Cualquier persona podría correr su propio nodo, además de ser un usuario de la red. Para entender mejor este proceso de cómo se está escribiendo el libro de Bitcoin, es indispensable que entendamos cómo funciona uno de los mecanismos principales en el funcionamiento de Bitcoin, que es el Proof of Work. En español es prueba de trabajo. Este es el mecanismo de Bitcoin que pone a los mineros a competir. Es el mecanismo que protege la red y evita la falsificación o manipulación del registro. La competencia de los mineros consiste en resolver un problema criptográfico. A mí me gusta pensar en este problema como un sudoku porque es un problema difícil de resolver, pero fácil de validar. Si conoces los sudoku, sabes que tienes que tener algún tipo de estrategia para ir encontrando el valor correcto de cada una de las casillas. Y bien, durante el proceso te puedes equivocar y tienes que corregir y pues es algo complicado, ¿no? Hay diferentes dificultades, pero siempre validarlo es algo muy fácil porque lo único que tienes que hacer es contar que en cada una de las hileras estén los números del 1 al 9. Entonces, de manera similar, el problema en el que millones de mineros trabajan para resolver en 10 minutos se puede comprobar prácticamente de manera instantánea por un solo nodo. A diferencia del Sudoku, el proceso de resolver estos problemas criptográficos es un proceso completamente aleatorio. Los problemas son tan complicados que la mejor estrategia para resolverlos es la fuerza bruta, que es básicamente cada minero está probando un número tras otro hasta encontrar la solución, hasta encontrar el número ganador. Las probabilidades de que seas el primero en encontrar el número ganador son similares a las de ganar la lotería. Y pues esta es como una lotería que se está jugando cada 10 minutos en la red.
De esta manera, el poder de publicar una hoja nueva en el libro se distribuye entre todos los mineros de la red. Nadie en específico tiene el control total o la prioridad a la hora de publicar una nueva hoja, pero todo el mundo tiene la posibilidad de hacerlo. En promedio, un minero encuentra el número ganador cada 10 minutos. Si se conectan más mineros o si aumenta la velocidad de las computadoras, que es algo que está pasando constantemente, lo más lógico es pensar que se va a lograr resolver los problemas de manera más rápido porque van a poder probar más números en menos tiempo. Pero el sistema está diseñado con esto en mente y lo que hace es ajustar la dificultad del problema automáticamente. Tan pronto como la red detecta que los problemas se están resolviendo en menos de 10 minutos, aumenta la dificultad para que siga siendo en 10 minutos, ¿no? Mientras más mineros estén trabajando, más protegida está la red porque las probabilidades de que alguien en específico pueda publicar una hoja se reducen. Pero también porque mientras más mineros trabajan, más complicado se vuelve el problema que tienen que resolver. La red con más mineros va a tener los problemas con la dificultad más alta. Hablando de la seguridad de Bitcoin, vamos a ponernos en la perspectiva de alguien que está intentando hackear Bitcoin, ¿no? Porque los incentivos del dinero están ahí. Si habláramos de un banco convencional, hay muchas estrategias, desde la ingeniería social hasta usar malware o virus o algún tipo de troyano. Pero el objetivo principal es ganar el acceso al sistema. Una vez que tienes acceso al sistema, tienes que encontrar la manera de retirar la mayor cantidad de dinero posible antes de que te quiten el acceso. Y aunque sí es algo muy complicado y los sistemas bancarios son de los más protegidos en el mundo, eso es algo que ya ha pasado. Pero como estamos hablando de Bitcoin, el tema del acceso al sistema es lo de menos porque el acceso es público. Lo interesante es que aunque tenga acceso, no puedo hacer los cambios que yo quiera porque hay miles de nodos auditando la información y asegurándose de que todos sigan las reglas. No puedo hacer una transferencia desde un monedero que no me pertenece porque no tengo la contraseña. No puedo agregar el Bitcoin que quiera a mi monedero porque ese Bitcoin tiene que venir de algún lado, ya sea de una transferencia o de haber sido minado. La única estrategia que en teoría puede funcionar es la de poder generar una versión alternativa del libro con más hojas para reemplazar el original. Al final de cuentas, esa es una de las reglas, ¿no? El libro con más hojas es el oficial. Entonces, aquí la idea es que yo tendría que escribir un libro en paralelo con el original y hacer un gasto en el libro original de mi propio Bitcoin para comprarme un carro, por ejemplo. Y en el libro alternativo que yo estoy escribiendo no estoy haciendo ese gasto, no me gastaría mi dinero. Cuando logre hacer que mi versión alternativa tenga más hojas, puedo reemplazar el original y entonces pues ya voy a tener el carro que compré, pero al mismo tiempo voy a tener el dinero que me gasté, porque estamos hablando ya de otro registro donde conservé mi dinero. Pero como ya hablamos del mecanismo de Proof of Work y del ajuste de dificultad, sabemos que la velocidad máxima en la que puedes escribir este libro es de una hoja por cada 10 minutos. Empezar un libro desde cero no es una opción porque tenemos una velocidad máxima y la versión original ya lleva más de 15 años de ventaja. Por otro lado, si tomo una copia de la versión original y trato de empezar a escribir desde ese punto, la dificultad de los problemas de esa versión va a estar ajustada para ser resuelta por millones de mineros. Una red alternativa intentando escribir en este libro va a encontrar los problemas demasiado difíciles, porque se entiende que la red original es la red más grande y por lo tanto es la red que tiene los problemas más difíciles. A estas alturas y con el tamaño que ya tiene la red de Bitcoin es prácticamente imposible lograr levantar una red más grande, simplemente porque pues no hay equipo suficiente para lograrlo. Entonces, cualquier otra red intentando escribir en la versión original va a pasar por un periodo de ajuste en el que va a ser mucho más lenta para escribir las hojas. Para cuando se ajuste la velocidad y llegue a la velocidad máxima de 10 minutos, la red original, el libro original, ya va a llevar bastantes hojas de ventaja. Es como jugar una carrera donde yo y mi rival tenemos la misma velocidad máxima. Pero yo voy a empezar de estar parado y él ya viene corriendo a su velocidad máxima cuando la carrera empieza. Él ya tiene el momento de inercia que le da suficiente ventaja para que yo nunca lo alcance. No es una carrera que pueda ganar. Por eso podemos estar seguros de que el libro con más hojas es el oficial. Y no solo el oficial, es el libro original. La blockchain de Bitcoin es una prueba de que el sistema lleva más de 15 años en funcionamiento. Ya vimos entonces que con el mecanismo de Bitcoin no existen los mediadores como tal, porque no hay nadie en particular que pueda bloquear tus transacciones. Si un minero no publica tu transacción, pues lo va a hacer el siguiente.
Además, los mineros ni siquiera pueden ver la información de las personas que están haciendo las transacciones porque los monederos digitales no están ligados a una identidad. Ellos solamente ven una lista de transacciones anónimas que van a tomar para resolver un problema y poder cobrar su recompensa. También con Bitcoin tú te vuelves tu propio gestor porque la única manera de acceder a tus fondos es con la contraseña que generaste al crear tu monedero electrónico. Nadie más puede confiscar tu dinero y nadie más puede tener acceso a él sin esa contraseña. Pero entonces pues, se vuelve tu responsabilidad cuidar de tu dinero, pero es mucho más fácil hacerlo cuando lo que tienes que cuidar es una contraseña y no el dinero en efectivo o el oro o lo que sea que estés guardando como dinero en una caja fuerte o en tu casa. Eh, ya si piensas que cuidar una contraseña es demasiado difícil, incluso cuando de ello dependen tus ahorros, pues no sé qué decirte. Pero, ¿cómo cuidas de esta contraseña? Bueno, para empezar, no la guardas en ningún tipo de dispositivo electrónico. No la guardas en las notas de tu celular, no la guardas en tu correo, no le tomas fotos. Simplemente no la pones en ningún dispositivo electrónico. Bien, te la puedes aprender de memoria o la escribes en un papel. O ya si quieres ser más precavido, la grabas en una placa de metal, que ya existen algunas con este propósito específicamente. Pero, ok, entonces Bitcoin no tiene mediadores y no tiene gestores. Pero ¿qué pasa con el distribuidor? Porque Bitcoin no es como el oro, no es un recurso natural que vamos a encontrar naturalmente en el Internet. Bitcoin se tiene que crear. Dijimos que de los tres tipos de intermediarios, el distribuidor es el más poderoso. Aquel que tiene el poder de crear el dinero sin límites tiene el poder de enriquecerse a costa de los demás. Pero Bitcoin resuelve esto al delegar este poder al algoritmo que lo distribuye entre los mineros y es supervisado por los nodos. No hay un intermediario con el poder de controlar la distribución. La decisión de a quién distribuirlo se hace por medio del algoritmo que termina distribuyendo el Bitcoin de manera aleatoria entre los mineros que logren resolver los problemas. La decisión de cuánto Bitcoin crear ya está tomada y sigue un calendario fijo. En lugar de confiar en una persona, confiamos en que el algoritmo va a seguir funcionando de manera correcta como lo ha hecho por más de 15 años. Bitcoin tiene un límite fijo de 21 millones y actualmente se han minado 19.5 millones más o menos. No hay manera de que Bitcoin pase por una hiperinflación monetaria porque no hay manera de que alguien decida generar más. La producción de Bitcoin se va reduciendo a la mitad cada 4 años aproximadamente. En un principio, cada hoja publicada le daba el derecho al minero de cobrar 50 Bitcoins. Actualmente, cada hoja libera 3.125 Bitcoins. Para el 2034, el 99% de todo el Bitcoin ya habrá sido minado y el 1% restante va a tomar alrededor de 100 años. Cuando todo el Bitcoin se haya minado, los mineros solo van a ganar como recompensa las tarifas que los usuarios paguen por las transacciones. Actualmente, la inflación anual de Bitcoin es de 0.8% y va a seguir disminuyendo con el tiempo hasta llegar a cero. No necesitar intermediarios cambia fundamentalmente el sistema. Hace que Bitcoin sea un sistema libre de confianza. No porque no puedas confiar en él, pero porque no tienes que confiar en él. Puedes tener la certeza de cómo funciona. Uno de los lemas más famosos en Bitcoin es: no confíes, verifica. No hay necesidad de confiar en el juicio y honestidad de las personas que toman las decisiones, porque no hay personas que tomen las decisiones. Las reglas ya están escritas en el código, las decisiones ya están tomadas. Cualquier persona puede ver las reglas y decidir si quiere usar Bitcoin o no. Si decides ser parte de la red, pues solo tienes que seguir las reglas. Sí, los intermediarios pueden ser muy convenientes en muchos aspectos, pero también nos exponen a muchos riesgos. Si existe la alternativa de no tenerlos, pues mejor no los tenemos, ¿no? Mejor nadota. ¿Por qué querrías depender de terceros? ¿Por qué querría que alguien más guarde mi dinero si lo va a estar usando para hacer préstamos a otras personas? ¿Por qué querría tener un mediador en mis pagos si puedo no tenerlo? ¿Por qué querría que una institución pueda imprimir sin esfuerzo el dinero por el que todos los demás tenemos que trabajar? Bitcoin reduce la fricción en el sistema al simplificar las cosas y hacer que los intermediarios no sean necesarios. Es un sistema transparente. Es bueno para la democracia y para proteger la libertad de los individuos porque su estructura va directamente en contra de los intereses de dictadores y autócratas. El poder de los dictadores depende de su habilidad para censurar, confiscar el dinero y aislar a su país del mercado global a su conveniencia.
Bitcoin es libertad de expresión porque nadie lo puede censurar. Bitcoin es tener derechos de propiedad incondicionales porque sin el acceso a tu contraseña nadie lo puede confiscar. Y Bitcoin está completamente abierto al público, por lo que nadie te puede excluir de este mercado. Esto no quiere decir que los dictadores van a dejar de existir si usamos Bitcoin, pero quiere decir que las personas van a tener el poder de resistir y protegerse contra este tipo de gobiernos. Además, Bitcoin no tiene un punto débil en su seguridad porque su fuerza está distribuida entre todos sus usuarios, entre todos los nodos que tienen una copia del libro y entre todos los mineros que están trabajando constantemente. No hay un centro de control que pueda ser objetivo para los hackers u otro tipo de ataques, y por lo tanto no requiere el uso de la fuerza o la violencia para defender su existencia. La única manera de erradicarlo sería acabando por completo con el Internet y todos los aparatos electrónicos de manera permanente, porque incluso si hubiera una catástrofe mundial y se pierde el Internet por un tiempo, cuando la red se vuelva a conectar, se puede retomar el registro donde se quedó, buscando simplemente cuál es el libro con más hojas. Gracias por ver el video hasta el final, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Si quieres aprender más a detalle sobre cómo funciona Bitcoin, acá en la descripción te dejo un link a un video con la mejor explicación matemática que he visto del sistema. Y ya, nos vemos.